Sí, bien alto. Bueno, entonces el panorama para el año entrante estará complejo y definitivamente, pues Estados Unidos parece ser que la cosa no estuvo tan drástica, pero en Europa la cosa está bastante complicada y nos va a tocar un 23 bastante complejo, diríamos, o no en lo económico y cuánto nos va a afectar. El ministro de Hacienda, cuando uno empieza, pues vuelvo a recabar sobre cómo nos ganamos la vida escuchando entre líneas al ministro de Hacienda. El ministro Campo ha salido a decir que el próximo año la inflación va a bajar, que eso sí, mejor dicho, y es normal, en Estados Unidos ya empezó a bajar. Y creo que el periodo de lluvias también ayuda a que haya un poco más de alimentos y que no haya escasez. La inflación va a bajar. ¿Y por qué dice el ministro que la inflación va a bajar para el próximo año? Para que el debate sobre el salario mínimo no verse en que hoy en día la inflación está en 12,22, 12%, que cuando se sienten las centrales obreras, los gremios de la producción y el Ministerio de Trabajo, que ese incremento del salario mínimo, así hay un premio Nobel que diga que el incremento del salario mínimo no afecta a la inflación, eso está por verse y hay también teorías, para un abogado hay otro abogado, para un economista hay otro economista. Dice que subir los salarios mínimos, subir los salarios es un tema inflacionario. ¿Qué va a pasar? Que las centrales obreras digamos, en ayuda con el Ministerio de Trabajo, el salario mínimo va a subir un 20%, más o menos. Ese 20% quiere decir que el salario mínimo para el próximo año va a estar en 1,5 millones con subsidio de transporte. Ese 1,5 millones a dólar a 5,000 son más o menos $300. El salario mínimo tan alto sí va a hacer que muchas personas como que se piense dos veces contratar o no contratar más personal, porque obviamente es un salario. Pocos sectores económicos crecen a 2 dígitos, crecen al 10, al 8. Entonces, el incrementar ese salario mínimo tan alto puede ser un tema dramático para el empleo. Bien para la inflación del próximo año, las tasas de interés seguramente se van a estabilizar, regular noticia, la devaluación seguramente va a estar ahí más o menos en anual, por ahí un 15%, 5,000 y pico el dólar, y lo que sí hay que tratar es que el crecimiento económico sea ojalá del 3%. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dice que Colombia va a crecer 2%. Este año que termina vamos a crecer el 7%. El próximo año el 2%, quiere decir que vamos a desaparecer 5 puntos de crecimiento. Y o sea que va a haber algunos de los trimestres, de los 4 trimestres al año, que vamos a decrecer. Y si juntamos 2 trimestres decreciendo, quiere decir que vamos a estar en una recesión. O sea que el próximo año las cifras son agridulces, pero obviamente eran de esperarse. Fernando.